¿Ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Bien. ¿Ustedes lo graban o qué? Ah, ya, ya, listo. Bien, entonces este es un paciente de 58 años que viene por dolor tipo cólico en región lumbar izquierda, dolor repetitivo. Asimismo, refiere infecciones de tracto urinario una vez al mes por aproximadamente, ¿no? Tiene como antecedentes quirúrgicos una artroscopía derecha con colocación de un catéter también de doble J a nivel izquierdo por estrechez ureteral proximal, ¿no? Niega reacciones adversas, medicación habitual también niega. El paciente viene asintomático, bien aparente regular estado general, de hidratación y nutrición, la piel con llenado capilar normal, eh, pulmones también normal, cardiovascular normal, gel urinario no hay, puño percusión lumbar positiva, ni puntos neutrales tampoco son positivos, está consciente, ¿no? Entonces tenemos dolor tipo cólico en región lumbar izquierda, a repetición y antecedente de catéter. Bien, ¿qué podemos plantear como posibles diagnósticos con esa sintomatología? Bien, doctor, según lo que menciona en la historia que dice que refiere itus una vez al mes aproximadamente y más la clínica de dolor tipo cólico en región lumbar izquierda, estaría pensando en una pielonefritis a disposición por infecciones de itus, de tracto urinario bajo. Ya, ok, ¿qué exámenes le pedirías ah, para comprobar esa infección urinaria? Pediría examen como examen de orina simple Ya, y si en caso encuentro alguna bacteria o más de 5 por campo, pediría ya un urocultivo. ya, perfecto. ¿Hay algún otro diagnóstico diferencial que se plantearía? No. Si hubiera una clínica más de dolor, pensaría en algún tipo de cálculo con hidrodefrosis y de repente insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Esas infecciones urinarias a repetición, ¿por qué crees que se puede estar produciendo? Ya, pero eso que lo produce. También por el antecedente quirúrgico del catéter, doctor. Eso predispone a infecciones del tracto urinario. El catéter se dispone, ¿y por qué tiene el catéter? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no entiendo. A ver, ¿es una enfermedad congénita, es un problema prostático o es un cálculo renal? Tres posibilidades. Eh, yo más pienso por un cálculo por el antecedente, por estrechez uretral proximal. Claro, cuando hay estrechez hay éstasis, ¿no? Y puede haber formación de cálculos, pero la formación de cálculos también responde a un proceso metabólico, ¿no? No solamente a la éstasis. Y el paciente podría tener también una hipertrofia prostática por la edad. Entonces, eso hay que hacer como diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, el diagnóstico primario podría ser una infección urinaria, ¿no? Y lo raro es que el paciente se presenta sintomático, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay escalofríos, pero pensamos en una infección urinaria, ¿no? Y en cuanto al dolor cólico en región lumbar izquierda, ¿hay alguna diferenciación entre un dolor por infección urinaria y un dolor por cálculo ureteral? Según la variación de la intensidad del dolor, el cálculo renal tiende a ser un dolor 10 sobre 10 según la escala de EVA. En cambio, un dolor de tipo infeccioso es un dolor que va de 6 a menos. Ya.
¿Y alguna característica más en cuanto al dolor, aparte de la intensidad? La Eh, localización es la misma, ¿no? Otra cosa. claro, se asocia también a disuria que puede presentar nuestro paciente en este caso, si fuera Ah, bueno. bacteriana o infecciosa. ¿Alguna otra característica? ¿Alguno de los presentes? Ya. Pero ¿cuál es la posición antálgica en el caso de dolor por cólico ureteral? La posición es, o sea, el paciente no tiene una posición antálgica como tal, sino que se comienza a Así es. encoger. O sea, en cambio, por infección urinaria, generalmente puedes cogerte la espalda o estar sentado, ¿no? Y eso va a disminuir en algo el dolor. En cambio, el cólico no solamente es 10/10, sino además no logras una posición antálgica, ¿no? Vamos a ver qué hay en los exámenes. Tenemos un hemograma con leucocitos 6.900, hemoglobina 14, plaquetas normales, abastonados también, no hay abastonado cero, no hay otros cambios, ¿no? Entonces, ¿eso les ayuda para diagnóstico de infección urinaria o le pedirían otro examen más? Como tal, por lo que vemos, no me ayudaría mucho como para una infección. No te ayudaría mucho, no te ayudaría en nada porque está normal, una infección con leucocitos normales, ¿no? Ujú. Entonces, por eso ahí solicitaría exámenes de orina para ver cómo está. Ya, vamos a ver examen de orina. Aquí está el examen de orina. Bien, con ese examen de orina, ¿qué concluirían? ¿Infección urinaria o qué? No hay infección urinaria, doctor. El examen está en parámetros normales. Y entonces, si no hay infección urinaria, ¿qué hacemos? ¿Cuáles nuestros diagnósticos alternativos tenemos? Y se podría hacer alguno de ellos, ¿no? ¿Cuál podría ser ahora de los diferenciales? Si estamos pensando en lo que es un lito a nivel del tracto ureteral, pensaríamos ya en hacer una ecografía para poder valorar el tamaño del lito. Pero este examen de orina es de un cálculo renal. No, no es, porque si no estuvieran los cuerpos cetónicos o algún sedimento elevado. Más que los cuerpos cetónicos, hay que ver si los cilindros y sobre todo si hay hematuria, ¿no? ¿Hay hematuria? No. Así es, una hematuria microscópica, ¿no? Pero hay hematuria. Entonces ya eso nos está diciendo pues que está yendo más hacia cálculos, ¿no? Los cálculos pueden ser básicamente de calcio. Entonces se podría encontrar calcio también, así como nitritos, ¿no? Y otros desechos, ¿no? Que pueden salir en el examen de orina. Bien, dijiste una ecografía, ¿no? Se le hace un cultivo, pero antes vamos a ver aquí. Examen de orina, leucocitos más de 100 por campo, hematitis de 3 a 6, ¿no? Una hematuria microscópica. Y en un urotem, no le hicieron ecografía, en un urotem impresionan tres cálculos en uretra proximal izquierdo y dos en la unión pielo-ureteral también del lado izquierdo, que condicionan severa hidroureteronefrosis. O sea, el problema que tiene ahí es un cálculo, no un cálculo, tres cálculos ureterales, ¿no? El urocultivo nos da estas características, ¿no? Miren, recuento de colonias mayor de 100 por campo, urocultivo,
coloración más de 25 por campo, bacilos gram negativos, positivos, y encontramos pues una pseudomonas aeruginosa, ¿no? Como el germen que está predominante aquí. Pese a que el paciente está asintomático en el caso de fiebre, escalofríos ni nada de ello, ¿no? Pero ya tiene una pseudomona. Y la pseudomona es, como ven, sensible a cefepime, a meropenem, a micacina, es resistente a micacina, ceftazidima, es resistente a imipenem y ciprofloxacina también es resistente y Astreonam pues es una respuesta intermedia. Entonces tiene un urocultivo de pseudomona sensible a cefepime y meropenem y ese otro cultivo que es luego, ¿no? Está negativo. La impresión diagnóstica es una infección urinaria, ¿no? Pero también una litiasis renal eh, izquierda. Entonces, con esta impresión diagnóstica se hace una cirugía. El plan que se planteó ahí es un catéter doble J, eh, hacer el retiro con solución fisiológica 24 horas. Lo que se encuentra es una estrechez en uréter superior y por eso se hace la cirugía, la resección a través de la zona de una ureteroscopía, ¿no? Pero hay que tener mucho en cuenta qué cosa respecto entonces el paciente tiene una infección urinaria pseudomona que no hace alteraciones del hemograma, no hace alteraciones grandes del examen de orina, pero sí sale en el urocultivo. Y también tenemos cálculos que ya están diagnosticados en el uréter, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo quirúrgico ya lo están presentando ahí, pero ¿cuál sería el manejo médico? Si doctores que presenta pseudomonas sería antibiótico terapia. Claro, si hay un germen hay que darle antibióticos, pero no me dicen nada, pues antibióticos también, yo también pienso que le hay que darle, pero lo que ustedes tienen que decirme, ¿qué antibiótico es el que tienen que dar? Si ya tienen esto, meropenem, ¿ya? ¿Y a qué dosis? ¿A qué dosis? ¿Alguno de ustedes? Hay tres, pero dos no nos hablan, ¿no? A ver, vamos a ver quién está. La dosis es meropenem de 500 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. 2 gramos cada 8 horas, perfecto. ¿Y habría una alternativa? ¿Es Oreli Pacovilca? Oreli las dos. Disculpe, acabo de entrar, no puedo escuchar. ¿Mm? Luz, mamá, ni alguna alternativa si es que no le damos Ah, meropenem. según ¿Qué otro antibiótico podríamos dar? el cefepime, doctor. Cefepime, Ujú. sí, podría ser una opción. ¿Y qué antibióticos antiseudomónicos conoces? A ver, Mm, aparte de cefepime, meropenem, no, antiseudomónicos. no, no. Cefepime es una cefalorina de cuarta, perdón, y meropenem es un carbapemeno. Pero existen otros antibióticos que sí son antiseudomónicos como tal. Mm, Edinson,
¿De qué antibiótico estamos hablando? Sí, doctor, podría ser piperacilina y tazobactam. Así es, ticarcilina, piperacilina, tazobactam son antibióticos antiseudomónicos, ¿no? Ujú. Entonces, esos deberíamos dar, sobre todo pensando de que es un paciente que ha tenido infecciones de repetición. Entonces, empezamos con una pseudomona, le damos piperacilina, tazobactam, y de acuerdo a la respuesta, sí podemos escalar a carbapenems. Recuerda que ya si usamos los carbapenems, obviamente, y el paciente no está séptico, no está hipotenso ni nada de esto, entonces hay que tratar de darle una terapia lo más específico posible, porque si le damos una de amplio espectro, vamos a tener dos posibilidades, una que haga resistencia y otra que, ok, cure en este paciente, pero en la siguiente infección urinaria ya no vamos a tener alternativas, ¿no? Por eso, en este caso, sí hay que cuidar el antibiótico respecto a su administración, ¿eh? Bien, como ya se va a acabar, no sé si tienen alguna pregunta y abres otro Zoom, pues en todo caso, para poder hacer el segundo caso, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta de aquí antes que se acabe? No, entonces es un caso típico de una infección urinaria y una litiasis asociada a infección urinaria, ¿no? Por éstasis. Bien, muchachos, entonces dejamos la reunión y vemos vamos a compartir y abres otra reunión y ahí seguimos, ¿ya? Puedes dar un intermedio de 5 o 10 minutos, ¿ya? Gracias. Entonces vamos a revisar este caso. Los temas de litiasis y hematuria los han puesto separados, pero la verdad es que vamos a desaprovechar una sesión que son prácticamente lo mismo, ¿no? En cuanto a su presentación. Ya, entonces vamos a hacer dos casos, uno de litiasis y otro de hematuria, y vamos a dejar un espacio para un caso distinto al que está en el plan. Pero por ahora vamos a seguir el mismo plan, o sea, el mismo cronograma, ¿no? Este es un paciente que viene con 3 días de evolución, con un dolor abdominal difuso, distensión abdominal, eructos y vómitos esporádicos. Además, hematuria franca, orina con coágulos de hace 3 días. Refiere que desde el día de hoy cursa con dificultad para poder miccionar. Muy bien. Posibles diagnósticos, a ver, con esa historia. Una obstrucción ureteral, ¿por qué? No, no, ¿por qué? No la explicación, sino cuál es la causa. Claro, un cálculo, no, el riñón, no puede ser un cálculo ureteral, ¿no? Cálculo de vías renales. Ese es como posible diagnóstico. Pero la hematuria
podríamos pensar en qué otras enfermedades solamente con el signo de hematuria. Ya vamos a ver su edad, antecedentes, etcétera. Pero la hematuria, ¿qué otras enfermedades pueden darte una hematuria franca? Un tumor vesical probablemente. Ya, un tumor vesical. Otra, Hiperplasia benigna de próstata. no tanto. Para que te dé hematuria franca, tendría que ser una neoplasia de repente de próstata, ¿no? Otras causas que son Puede ser una frecuentes en nuestro medio. ¿Cómo? glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Ya, pero con una hematuria, ya está bien, podría ser otra, Un Insuficiencia. traumatismo. un traumatismo, ¿no? Pero este paciente no ha tenido traumatismos. A ver, Luz Mamani, ¿qué planteas? De hematuria, doctora, aparte de lo que han dicho, no sé, un síndrome nefrítico también, pues. Nefrítico, glomerulonefritis, ¿no? Cálculo renal, no cálculo eteral, neoplasia vesical, ¿qué más? Doctor, también podría ser la presencia de algún quiste renal. Quiste renal roto, está bien. Pero ¿qué otras enfermedades te dan hematuria? Síntoma nefrítico también. Está cursando con hematuria. Ya, nefritis, glomerulonefritis, síndrome nefrítico, están en lo mismo, ¿no? Bueno, hay que pensar siempre en nuestro medio de una tuberculosis intestinal, renal, ¿no? A ver, ¿qué antecedentes médicos tenemos? NM de cervix, portadora de catéter doble J, desde el 12 de noviembre. Ha recibido radioterapia con 50 sesiones más paraquiterapia por esta neoplasia. Antecedente quirúrgico de cistolitotripsia, o sea, sí tenía cálculos en este caso en la vejiga, y es portadora de catéter doble J, ¿no? La gamografía renal dice función renal diferencial, el riñón derecho está en 48 y el izquierdo en 51. Los dos están con déficit en la función y niega reacciones adversas, ¿no? Con ese diagnóstico, ¿cuál sería la causa de hematuria? Con esos antecedentes, ¿cambiamos? ¿Está igual? ¿Mantenemos lo mismo? ¿Hematuria por glomerulonefritis o cambia nuestro diagnóstico? ¿Nada? Si no hay propuesta de diagnóstico, entonces va a ser muy difícil que busquemos, ¿no? Nos quedamos con glomerulonefritis y seguimos avanzando. A ver. En tomografía del 2024 muestra una ureteronefrosis derecha con estenosis ureteral distal. La gamografía renal dice función renal diferencial, lo que les decía, con disminución. La hemoglobina está en 13 y la creatinina en 0,8, ¿no? El examen de orina completo muestra 100 hematis por campos, que es una hematuria franca realmente, y se le solicita una tomografía, ¿no? Entonces están pensando ustedes en una glomerulonefritis, ¿no es cierto? Vamos a ver si hay algún signo. ¿Qué signo buscaríamos? A ver, eh, Edinson, ¿qué signo buscaríamos? Pensando en glomerulonefritis por litiasis, ¿no? O, perdón, glomerulonefritis o en una, Mm, un aumento del volumen. sí, aumento de volumen que de la tomografía, no entiendo. No, a nivel renal. Eh, Un riñón más grande. Ujú.
Bueno, los riñones están deformados, pero en las mismas dimensiones, ¿no? Vamos a ver la axial. Miren, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Hay una zona de, como una especie de tabique, ¿no? Y nada más. A ver, este es el riñón dilatado. Pero aquí quiero que vean algo. No se centren en los riñones, miren la vejiga. Una vejiga dilatada, grande, globulosa, y esa es la entrada de los uréteres, ¿no? Atrás. Bien. ¿Qué diagnóstico probable plantean en esta paciente? Una mujer de 68 años que tiene estos diagnósticos. Puede ser una metástasis debido al NM de cervix, una metástasis renal en este caso. Ya, sí, está bien, es una posibilidad, pero no hay mayor modificación en el riñón, ¿no? No, por lo que veo no. Otro posible diagnóstico, ¿no? De que la paciente haya tenido em, varios episodios, ¿no? Em, de sangrado, tenga el diagnóstico de NM y le hacen una, este, irradiación, ¿no? Una radioterapia, 50 sesiones de radioterapia. Eso nos puede llevar a algún diagnóstico de hematuria, cistitis. ¿Qué tipo de cistitis? No es rádica, actínica se llama, ¿no? Claro, una cistitis actínica y esa irradiación, así como en el intestino también causa alteraciones, puede causar a nivel de la vejiga, más que del riñón, ¿no? Porque la irradiación se hace en la parte pélvica, no en la parte renal superior, ¿no? Entonces, esa irradiación puede llevar a una cistitis actínica y se caracterizan justamente por sangrado profuso con hematuria. Y habría que hacer el diagnóstico diferencial de algo muy común en hematuria en mujeres. ¿Cuál es? A ver, ¿qué descarte hay que hacer con una hematuria en mujeres? Ah, que a veces se suele confundir con la menstruación que presentan los pacientes. Así es, pero tiene 68 años, ¿no? Es una paciente que ya no está menstruando, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que advertir, mujer, ¿no? Con un problema neoplásico en la cervix que ha sido irradiada. Entonces tienen que ver las posibilidades diagnósticas. Entonces tienen que descartar siempre. Primero, el enfoque tiene que ser el siguiente. La hematuria es realmente una hematuria, de repente es otra enfermedad, una enfermedad metabólica, como por ejemplo una porfiria. Entonces, ustedes tienen que estar seguros de que es hematuria, y eso lo comprueban con el examen de orina que sale hematíes, ¿cierto?
Pero si no salen hematíes, sí tienen que preocuparse porque de repente no es una hematuria, es una pigmentación por porfiria o una pigmentación por medicación, ¿no? Por ejemplo, medicación como antiséptico urinario, como nitrofurantoína o como medicación con antituberculosos. Entonces, primero tienen que ver si es que es realmente hematuria. Una vez que tienen la hematuria ya diagnosticada como tal, tienen que ver si es renal, si es prerrenal, si es debido a las vías urinarias o si es de la vejiga o finalmente de los órganos genitales. Entonces, son diferentes posiciones y diferentes niveles. Antes se hacía la prueba de los tres vasos, ¿no? Si la hematuria se mantenía constante en todo momento, pues probablemente era una hematuria sistémica, ¿no? Si la hematuria, como la tuberculosis, por ejemplo, renal, ¿no? Pero si la hematuria iniciaba y después iba aclarando, entonces probablemente era una hematuria de un problema de cálculo renal. Y si la hematuria pues era generalmente más intensa cada vez y al final de la última micción, ¿no? El último vaso está ya muy hematúrico, generalmente era de la vía urinaria baja, ¿no? Entonces, esos diagnósticos hay que hacer la diferenciación de acuerdo a la localización y el origen de la hematuria por el órgano afectado. Luego de ello, hay exámenes básicos que tenemos que hacer, como por ejemplo exámenes metabólicos, descarte de tuberculosis renal, descarte de enfermedades hematológicas, ¿no? Algunas de ellas pueden llevar a sangrado, ¿no? Y lo que ustedes tienen básicamente es una hematuria por ejemplo, una hemofilia, ¿no? O una hematuria por un problema de una discrasia sanguínea, por sobreanticoagulación o por el uso o por una enfermedad de fondo que tiene ese trastorno de coagulación severo, ¿no? Una vez terminado ese análisis, ya recién ustedes pasan a ver las posibilidades, no solamente de diagnosticar, sino de tratamiento. La hematuria hay que preguntarnos, ¿podemos nosotros controlarla? Si es así, si solamente con manejo médico o hay que hacer un manejo quirúrgico, hay que hacer intervencionismo, sea laparoscópico o transuretral, ¿no? Para poder llegar, o transvesical, para poder llegar a esas zonas que están afectadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intervención, ustedes diseñan pues una forma de control de este sangrado. Y paralelamente, y nadie me dijo, ¿no? Lo que hay que hacer también es hacer la reposición. Si tienen hematuria franca, como menciona acá, hematuria franca, estoy compartiendo, creo que no, ¿no? Sí, ahí ya. Entonces, si tenemos una hematuria franca, lo que tenemos que hacer es tratar al paciente o a la paciente en este caso con todas las medidas que nosotros hacemos frente a una hemorragia. La hematuria es sinónimo de hemorragia, que está expresada por la eliminación de sangre a través de la orina en este caso. Pero lo que hay que hacer es poner vía endovenosa, hacer pruebas cruzadas y si es necesario, y de acuerdo al control de la hemoglobina, luego de la fluidoterapia, ver si la posibilidad de transfusión sanguínea. O sea, esa parte, por ejemplo, no puede quedarse vacía, no puede quedarse sin tratamiento. Siempre el diagnóstico final es importante, pero más importante que eso es tratar al paciente de los problemas sindrómicos que pueden llevarlo pues a que claudique. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este caso? Doctor, tengo una pregunta. El Sí, paciente dime. presentaba una hemoglobina de 13, pero la Sí. hematuria era profusa. Entonces, ¿sería como motivo de ponerle o de darle una transfusión sanguínea a mi paciente? No, transfusión sanguínea no, pero tienes que pasarle fluidos y tener lista por si acaso, si el paciente está con hemoglobina de 13, hay tres posibilidades. Una de ellas es que tengas un error de laboratorio, que no lo creo. La segunda es que la paciente esté hemoconcentrada, ¿no? Entonces tú le pasas fluidos y después tomas el hematocrito ya caído ostensiblemente, ¿no? Y el tercero, pues que sea una hematuria crónica, ¿no?
que se ha ido presentando poco a poco y la paciente ha ido compensando cada vez más esto, ¿no? Pero si tienes hematuria franca, de todas maneras tienes que hacer las pruebas y estar prevenido sobre la posibilidad de transfusión sanguínea. Ahora, la paciente no está hipotensa, no está en shock, no está taquicárdica. Obviamente tú puedes tener todo el tiempo para poder saber qué tipo sanguíneo es, ¿no? Y qué grado de sangrado tiene. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo cuál? Ya. ¿Y qué obstrucción intestinal te va con hematuria? No, otro diagnóstico no. A ver, las cosas son así. Si tú tienes un cortejo sintomático, o sea, signos y síntomas, tú tienes que hacer dos cosas. Una agrupación de los signos y síntomas tratando de llevarlos a un síndrome, uno. Y dos, hacer unidad clínica. O sea, el paciente no puede tener una, una, este, una cistitis actínica y una obstrucción intestinal y una apendicitis aguda, ¿no? O una gastroenterocolitis que vaya con la distensión abdominal, eructos y vómitos. Tú tienes que tratar de englobar estos síndromes, ¿no? Y tener un diagnóstico clínico en base al síndrome. De todo, juntas los síndromes y planteas un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico más probable o presuntivo, pero no das interpretación a cada uno de los signos. Así como una paloma no hace un verano, un signo no hace una enfermedad, tampoco un síntoma hace una enfermedad. Siempre hay que analizarlo en el contexto y por eso en algunos casos tu abordaje va a ser sindrómico, sí, pero también tiene que ser coherente y consistente con la evolución clínica del paciente, ¿no? Entonces, si pensamos en eructos y vómitos y distensión, listo, el paciente tiene obstrucción intestinal, pero ya no se vuelve a mencionar después, ¿no? Y hacemos la unidad clínica con qué. A ver, ¿con qué podrías tú decir, no, no hay bioobstrucción? ¿Qué tenemos en el paciente que nos descarta o aleja esa posibilidad? ¿Algo? No. No, el paciente está haciendo deposiciones, no menciona que el paciente esté estreñido. Ok, uno, dos. Ya, perfecto. En la tomografía que hemos visto, ¿hay signos de obstrucción intestinal? ¿Me entiendes? O sea, la unidad clínica va con todo el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Así como los hallazgos en exámenes auxiliares. Por eso se llama unidad clínica. O sea, tú juntas todo y valoras y das valor a un signo o síntoma que es más coherente o consistente con el diagnóstico del paciente, ¿no? Porque si no, nos vamos a aprender de unas manifestaciones o dos de ellas y finalmente vamos a llevar a un diagnóstico erróneo, ¿no? O un montón de diagnósticos, ¿no? Distensión abdominal, ya puede ser una citis por por cirrosis. Distensión abdominal puede ser una obstrucción intestinal por vías y adherencias. Eructos y vómitos puede ser por una meningoencefalitis aguda. También puede ser por una gastroenterocolitis, ¿no? Puede ser por un traumatismo encefalocraniano con hematoma subdural. ¿Me entienden? O sea, hay muchas manifestaciones que pueden ir encajando a los síntomas o a los signos, pero ustedes no van a hacer eso, o sea, no van a buscar la enfermedad que encaje, es al revés.
van y van a hacer un correlato clínico, le dan cada valor y ponderación a cada manifestación clínica, sea con signos o síntomas, y luego los engloban en síndromes. Los van dirigidos, pues, a las características epidemiológicas de la enfermedad. Si es una paciente de 68 años, no podemos pensar en un embarazo ectópico, ¿no? Entonces tiene que ser consistente con ese diagnóstico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Están bastante preocupados por el examen porque he visto que sí, pues han salido desaprobados varios, pero el examen lo que evalúa básicamente no es el conocimiento y solamente la nosología de la enfermedad, o sea, que sepas exactamente porcentajes y todo eso, no. Está dirigido a evaluar el proceso de razonamiento, o sea, se toma el examen, se pone un caso clínico y ahí se plantean lo mismo que hacemos ahora, pero en un caso hipotético. Entonces, si ustedes logran entender, identificar y luego utilizar las herramientas de diagnóstico, va a ser sencillo y el examen también les va a ser súper sencillo. Pero si ustedes están tratando de hacer que las preguntas o la evaluación sea tradicional y dirigida a conocimiento solamente, no. Definitivamente. Es más, muchas de las del examen, yo no les doy el diagnóstico nunca. Ustedes lo tienen en su cabeza y en base a eso yo les voy preguntando, ¿no? Porque yo les digo, ¿cuál es el diagnóstico que van a dar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico diferencial del que ustedes están pensando? Después les pregunto, ¿cuál sería el tratamiento no operatorio según el diagnóstico que ustedes han pensado? ¿Me entienden? O sea, no les doy y les digo, bueno, sabe, sí, este es el diagnóstico y en base a esto hay que hacer esto, esto. ¿Para qué? Para tenerlos alertas y hacer el ejercicio necesario del diagnóstico clínico, porque de eso se trata este curso. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces nos estamos viendo en la siguiente, que va a ser, espérense un